Y bien, estamos ahora con el flamante ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, a quien ya hemos tenido en este programa en varias ocasiones. Manuel, buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Felicitaciones por esta designación. Muchas gracias, Jaime. Bueno, me imagino además que vas a necesitar suerte. Sí, le decía a los medios el día de ayer cuando hubo la transferencia del cargo, que cuando uno asume estos cargos hay curva de aprendizaje bien empinada, pero con un problema, que la curva de aprendizaje tiene cámaras de televisión. Entonces se tiene que practicar bastante más rápido. Todo es bastante rápido, las decisiones se toman rápido. Vas a tener que aprender de noche, entonces cuando nadie te vea. Sí, y yo creo que siempre uno entra a estos procesos de aprendizaje y mi intención es hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Ojalá que, bueno, el Estado es bien chúcaro, bien difícil de manejar. Tiene muchas variables, ¿no? Hay el mundo interno del propio ministerio, el mundo del gabinete, las relaciones con terceros hacia afuera, con el sector privado, con el sector de la sociedad civil, con la ciudadanía en general. Pero creo que si uno logra organizar y logra armar una agenda que es coherente, y yo espero que al final de mi gestión pueda haber contribuido, porque el tema ambiental es un tema técnico, ¿no? A generar un poco las bases de un mayor entendimiento de lo ambiental como condición para un diálogo cada vez más sólido, ¿no? Me voy a sentir satisfecho. Sí, pues porque se está utilizando mucho lo ambiental también para otras cosas. O sea, sí, claro. Hay una utilización política muy fuerte, ¿no? Y lo ambiental tiene que responder a esta base esencial de que es un elemento técnico en el cual todos tenemos un compromiso. O sea, el tema ambiental no es un tema tan solo de mineras o petroleras, es un tema social. Toda actividad humana tiene un impacto y la idea del ministerio, yo hoy día en la mañana señalaba, hay que desconganizar la agenda, lo que no significa que menospreciemos Conga, es un conflicto que realmente nos lleva a aprender, nos lleva a sacar lecciones, pero la agenda ambiental es bastante más grande, y a resolverlos obviamente, pero la agenda ambiental es bastante más grande que tan solo eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero de todos modos, conganizándonos nuevamente, ha habido buenas noticias el día de hoy en el sentido, bueno, nosotros lo anunciamos ayer porque leímos un comunicado de Frente de Defensa de Santos, pero hoy día el propio presidente regional ha en buena cuenta señalado que ha enviado una carta diciendo que levanta el paro, que se está levantando el paro, o que se ha levantado el paro, no conozco el texto porque no ha sido divulgado el texto de la carta, y convoca un diálogo para el día 19, en fin, ¿cómo estos acontecimientos? La carta está dirigida al presidente del Consejo de Ministros y no puedo entrar a temas que corresponden a su destinatario, ¿no? Y que además luego se compartirá, y esto es una cosa muy reciente mientras venía casi hacia acá, pero lo que sí es claro es que la reunión con los tres ministros que estuvieron presentes, el ministro de Vivienda, la ministra de Inclusión y Desarrollo Social y el ministro de Transporte, ha sido altamente positiva. ¿La de hoy? La de hoy, allá en Cajamarca, allá en Cajamarca. Y Selendín, ¿no? Sí, además ha tenido presencia de alcaldes distritales y alcaldes provinciales de zonas que estuvieron en el centro del conflicto y han llegado realmente a acuerdos vinculados al tema del desarrollo y el saneamiento. Incluso se ha quedado un equipo técnico del Ministerio de Vivienda para ver ya con mayor detalle algunas cosas que se van a hacer. Y lo que me señalan los ministros que han estado presentes es que el ánimo de diálogo es bastante bueno. Y lo que es muy positivo es que el presidente del gobierno regional se ha sumado a ese ánimo de diálogo. El entendido por las declaraciones que ha dado a los medios es que él también está queriendo sumarse al diálogo, ha remitido esta carta y al remitir esta carta, entonces lo que está queriendo es construir desde el diálogo, que creo que finalmente sí es posible. De acuerdo, pero aquí, bueno, el estado de emergencia ha ayudado para conseguir este resultado. La gente, me imagino que de todos modos buscaba orden, buscaba sentir al Estado de alguna manera, ¿no? Una manera es el estado de emergencia, otra es la presencia de los ministros, en fin, las propuestas que se está haciendo. Pero respecto al tema específico de Conga, hay esta propuesta del peritaje internacional. Hoy día el propio Santos ha sugerido o ha propuesto que el PNUD participe de alguna manera en ese peritaje. Pues su opinión sobre esto. El peritaje internacional es una propuesta formulada directamente por el presidente del Consejo de Ministros como resultado de las bases de conflictividad que hicieron. Y creo que lo que intenta es corregir justamente lo que está en la esencia del conflicto, que es una desconfianza en la información. Claro. Lo había señalado ya en el pasado. No necesariamente se confía en los resultados de la información, sea porque los procesos están hechos de tal manera que el ciudadano no siente que tienen objetividad. Entonces, el peritaje internacional es una propuesta justamente para construir bases de información más sólida y que generen confianza. El presidente del Consejo de Ministros, en una conferencia que dio el día de ayer después de la sesión del Consejo de Ministros, señaló que las condiciones operativas de este peritaje internacional
debieran salir del diálogo, cosa que además todo el gabinete comparte, porque si nuevamente alguno de los ministros, en este caso específico yo, saliera a plantear que el peritaje internacional tiene que ser hecho por A, B, C o C empresa, o tiene que tener estos plazos, o tiene que tener estas condiciones, la ciudadanía puede entender o pensar o sentir que esto es una imposición desde el Estado, y que al ser una imposición del Estado no responde a lo que sea resultado del diálogo. Entonces dejemos que el diálogo, ya sobre estos temas específicos, señale exactamente las condiciones operativas del peritaje. Sobre el peritaje, un tercer tema que es fundamental es señalar que el peritaje internacional como condición no es que necesariamente deba convertirse en el mecanismo formal que la legislación reconoce para atender estos asuntos vinculados a los estudios o la evaluación de impacto ambiental, para ser más preciso. El peritaje internacional es probablemente un mecanismo ad hoc para este caso, pero los resultados del peritaje internacional definitivamente lo que nos van a dar es pistas para mejorar la manera como se formulan, cómo se seleccionan los consultores y cómo se revisan los estudios de impacto ambiental. ¿Quién paga el peritaje? El presidente, y permíteme terminar con esta idea, es muy claro en señalar que se va a fortalecer y se debe fortalecer la manera como se revisan los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y creo que eso es una de las lecciones que la conflictividad deja. Creo que en esta lógica de un gobierno que quiere ser inclusivo, es importante reconocer que también el gobierno escucha, ¿no? Que sin perjuicio de todos los problemas que genera la conflictividad, siempre se escucha. Y en todo caso se sacan de sacar mensajes propositivos de lo que puede haber estado en las bases de la conflictividad. Pero es un poco, digamos, no podemos institucionalizar el peritaje internacional para cada institución. No, por eso señalo, el peritaje internacional no es que se va a convertir en el mecanismo formal. Consideremos que este peritaje internacional es un mecanismo ad hoc para esta situación, pero de ello sacaremos aprendizajes o sacaremos lecciones para establecer las mejoras que el sistema requiere. Bueno, ¿qué mejora? Bueno, lo que se ha planteado hasta el momento en relación a eso, a la institucionalidad ambiental, digamos, de fiscalización, de revisión ambiental, es la propuesta que hizo en su momento el presidente de la República de juntar en una sola autoridad a la UEFA, que está en el Ministerio de... Sí, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que está en el Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua, que está en el Ministerio de Agricultura, y a la Oficina de Estudios de Impacto Ambiental, precisamente, que es la que revisa los impactos, que está en el Ministerio de Energía y Minas. Juntar estas tres unidades en una sola autoridad dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Esta propuesta ha sido criticada por algunos, incluso por el propio Ministerio del Ambiente, por su antecesor, o algunos viceministros de sus, diciendo que estarían pues desplumando al Ministerio del Ambiente. Pero ¿cuál es su opinión acerca de eso? Yo creo que lo que ha sido la posición del presidente en relación a este tema no es necesariamente pasar todo a una oficina de esta naturaleza, porque hay que reconocer primero que no es que exista una oficina de estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental en el Perú responden a una ley, que es la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que reconoce un ámbito sectorial y reconoce la rectoría del Ministerio del Ambiente en relación a esto. El estudio de impacto ambiental es una de las etapas de un proceso más largo llamado evaluación de impacto ambiental. Entonces, no es que entonces todos los estudios de impacto ambiental de todos los sectores van a pasar a una oficina. Lo que se debe intentar, y en eso se está trabajando, y pido, porque tengo recién, este es el segundo día en el ejercicio del cargo, que me den muy pocos días probablemente para formular las propuestas, pero lo que se quiere es realmente reconocer que la evaluación de impacto ambiental es un proceso transversal. Y es un proceso que tiene que ser reconocido como transversal. Va a tener y debe tener, porque siempre ha sido así y así funciona en todas partes del mundo, participación de los sectores en el ámbito de su especialidad, una fuerte presencia del Ministerio del Ambiente en su rol de ente rector del sistema y participación a través de la presencia del Consejo de Ministros para buscar esta transectorialidad, pero en eso se está trabajando. Pero en este caso, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental de Conga, este fue, bueno, aprobado formalmente por la dirección correspondiente del Ministerio de Energía y Minas, que es la que revisa precisamente los estudios de impacto ambiental del sector minería, pero también ha sido aprobada por la Autoridad Nacional del Agua en todo lo que tiene que ver con los aspectos hídricos, ¿no? Y dicho sea de paso, la Autoridad Nacional del Agua hasta ahora no se ha dignado salir a decir nada sobre este estudio. Hemos invitado al jefe, yo no sé para qué han designado un jefe de la Autoridad Nacional del Agua que no es capaz de venir a explicar o decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, qué le parece el estudio de impacto ambiental que la ANA ha aprobado, ¿no? Bueno, eso debería ser una cierta garantía, pero por lo visto tampoco
Claro, lo que ocurre con el estudio de impacto ambiental, Jaime, y nuevamente, y no es que quiera evadir las preguntas, es que hay que tener en cuenta que el estudio es una etapa de un proceso. Que cuando se desarrollan actividades económicas, estas actividades económicas se inician con la formulación de términos de referencia, luego de lo cual se hace la identificación del contenido de lo que va a tener este estudio, luego de lo cual se pasa a su formulación, se pasa a su revisión y finalmente a su monitoreo. Cuando uno piensa en cómo pudo establecer un mecanismo que fortalezca y genere credibilidad en relación a la evaluación de impacto ambiental, muchos nos estamos concentrando tan solo en la fase de la aprobación, ¿no? Incluso algunas veces dicen hay que fortalecer o hay que señalar algún mecanismo para que las consultoras sean elegidas por el Estado. Lo que estamos haciendo actualmente en el gabinete, y lo estamos conversando, es mirando el proceso y ver en qué etapas del proceso se pueden establecer mecanismos de mejora. Es cierto que en la actualidad participan otros sectores, pero participan en algunos casos con opiniones técnicas y en algunos casos con opiniones previas vinculantes, porque mucho depende también de dónde se va a desarrollar la actividad. Una de las metas de mi gestión en el Ministerio del Ambiente es hacer que todos los ministerios cumplan con la adecuación que tienen que hacer de sus reglamentos sectoriales a la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental y adecúen también sus límites máximos permisibles. Hay que recordar que hay una ley del sistema de evaluación de impacto ambiental del año 2001 que se reglamentó 8 años después, el año 2009, y que establece un plazo para que los sectores adecúen sus normas sectoriales a estas disposiciones, y sin embargo no se ha hecho. Entonces creo que se puede fortalecer también las reglas del sistema, haciendo que estos reglamentos sectoriales reconozcan que esta es una ley sólida. La ley del sistema de evaluación de impacto ambiental no se está aplicando porque no está reglamentada sectorialmente. Ahora, se ha hecho dos observaciones en términos generales. Hemos dicho, algunos sectores han observado dos cosas. Una, que sea el mismo sector, en este caso minería, el promotor de la inversión, dicho sea de paso, promotor hacia afuera, porque hacia adentro no promueve nada, no es capaz de vender a la población absolutamente nada. El promotor de la inversión y al mismo tiempo el que aprueba el estudio de impacto ambiental, que esto debería estar íntegramente entonces en manos de ambiente. Y la segunda observación que se hace o que se ha hecho es que esto no lo puede financiar pues la empresa, porque entonces el contratado, según se dice, la empresa que hace el estudio de impacto ambiental, pues se va a sentir obligada a satisfacer los deseos ocultos y malsanos de la empresa. Esas son efectivamente las distintas posiciones, pero no hay que dejar de recordar que cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental hablamos de distintas categorías, ¿no? Estamos hablando de los estudios de impacto ambiental detallados, que son para ciertos casos. Estamos hablando de los estudios de impacto ambiental semidetallados, que son para casos de menos riesgo. Y estamos hablando de los estudios declaraciones de impacto ambiental, que son para actividades de bajo riesgo. Me voy a salir un segundo de la minería para ponerlo en el ejemplo de los hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen actividades como la aerofotografía, la aeromagnetometría, que no están sujetos a ningún instrumento de gestión ambiental porque son actividades de ningún nivel de intervención. Claro. Hace un sobrevuelo y toma las imágenes. Afectan el aire, quizás. No, pero luego hay otras actividades de hidrocarburos, como puede ser, por ejemplo, las estaciones de servicio. Es una típica actividad de hidrocarburos que está sujeta a una declaración de impacto ambiental. Y luego hay otras que implican un mayor nivel de riesgo, que es un estudio de impacto ambiental semidetallado. Por ejemplo, cuando uno ya hizo una exploración o una sísmica y lo único que va a hacer es ampliar un poco más los estudios, dice el reglamento del 2006, si ya hiciste un estudio de impacto ambiental detallado, tu siguiente es un semidetallado, porque ya has hecho una identificación de la línea base. Entonces, si uno considera todo este conjunto de instrumentos, no puede muchas veces resultar más bien un obstáculo pensar que un solo ministerio, en este caso el Ministerio del Ambiente, va a ver todos. Yo he visto experiencias en otros países y por el cargo que ejerzo ahora, no quiero mencionarlo, en donde intentaron llevar todo al Ministerio del Ambiente y lo único que ocurrió es que todo se obstaculizó. No me cabe la menor duda que claro, va a porque entonces lo que uno tiene que hacer es un sistema. Un sistema donde el Ministerio del Ambiente tenga un rol fundamental que genere transversalidad para hacer que las cosas funcionen. Pero llevar el estudio de impacto ambiental de un grifo al ministerio y a su vez de un pozo y a su vez puede no tener sentido, pero en eso estamos trabajando nuevamente. Y el tema de la financiación, porque lo que se dice de otro lado es que esos estudios son tan caros. Por ejemplo, el estudio de Conga creo que ha costado no sé cuánto, $5 millones, el estudio de impacto ambiental, o más, o 50 millones, no recuerdo exactamente cuál es la cifra, pero es una cifra muy, muy apreciable. Sería absurdo que tenga que financiarlo el Estado, es decir, ¿cómo se puede hacer para resolver ese problema del interés que pueda tener, ese conflicto de interés? Por eso digo que hay que mirar el proceso en todas sus etapas, y yo te hago un comentario que probablemente ha sido poco señalado en las últimas semanas.
Cuando se crea el Ministerio del Ambiente y luego se hacen algunas modificaciones posteriormente y se establecen algunos reglamentos, se señaló, por ejemplo, que el registro de empresas autorizadas a elaborar estudios de impacto ambiental debía estar a cargo del Ministerio del Ambiente. Y claro, se hizo un primer borrador, pero luego no se aprobó y no se continuó en este trabajo. Entonces, ese registro centralizado en el Ministerio del Ambiente no está concluido. Y es importantísimo, porque el Ministerio del Ambiente podría mantener este registro y establecer una forma a partir de las cuales se selecciona a estas empresas, ¿no? Y esa es una manera como mejoraría. Lo segundo es lo que el propio presidente de la República reconoce, y es fortalezcamos la forma en que se revisan los estudios de impacto ambiental. ¿De qué manera? En eso estamos justamente trabajando, pero creo que fortaleciendo la revisión podemos fortalecer a su vez el nivel de credibilidad que los estudios tienen. Ahora, también es cierto que aquí hay mucha... efectivamente hay un problema de credibilidad, ¿no? Pero hay que decir que estudios de impacto ambiental no tienen en el Perú más de 10 años. Es decir, hace 20 años no habían estudios de impacto ambiental. Esto es una cosa que se crea a partir de los 90, ¿no es cierto? Sí. Y que se perfecciona ya en los 2000, con las características que tiene ahora. Es decir, son 3 talleres en cada comunidad explicando y absolviendo preguntas. Es una cosa bien exhaustiva. Esta institucionalidad tiene pocos años, pero ya está funcionando. Y es cuando empieza a funcionar que resulta que es cuestionada. Entonces, es una cosa... Antes, cuando no había, no se puede cuestionar lo que no hay. Es correcto lo que señalas respecto a la temporalidad y aprecio un poco esa visión del abogado, ¿no? Que reconoce cuándo se dictaron las leyes. Pero efectivamente, el año 90... Bueno, yo no soy abogado. Yo sé que eres antropólogo y por eso hago esa broma, pero ¿no? Fue el año 90 en que por primera vez en el Perú, en el Código del Medio Ambiente se incorporó la figura del estudio de impacto ambiental. Antes no encuentras una sola ley que haga referencia al estudio de impacto ambiental. El año 91 se modificó, y se modificó fundamentalmente por la Ley de Fomento a la Inversión Privada, el famoso Decreto Legislativo 757. Se avanzó con este instrumento y la primera norma sectorial que recoge el estudio de impacto ambiental como instrumento sectorial fue el Reglamento Ambiental para las Actividades Minero-Metalúrgicas del año 93. Ese mismo año se dictó uno para electricidad y me parece que al año siguiente para hidrocarburos. La norma de hidrocarburos ya se modificó el año 2006 con ocasión del proyecto Camisea. La de minería merece ser modificada y se está trabajando con el Ministerio de Energía y Minas para esa norma sectorial ambiental fortalecerla. Y lo que señalas adicional es cierto, es a inicios de la década del 2000 que se dicta la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero en su momento no hubo voluntad política para reglamentarla. Finalmente se reglamenta esta ley que está vigente el año 2009. Entonces, lo que es los estudios de impacto ambiental desde los 90, lo que se llama el sistema de evaluación de impacto ambiental, en realidad es que tiene reglamento que es el año 2009. Pero digamos, este procedimiento con que se convoca a talleres, a las comunidades, que todas las comunidades participan hasta en 3 talleres en cada comunidad, que es bien exigente, eso es desde el 2002, más o menos 2003. En realidad hubo una norma inicial que no recuerdo el año, pero la norma actual de participación ciudadana en el sector minero y en el sector hidrocarburos son normas del 2008, ¿no? La que establecen una serie, un set de mecanismos de participación que se aplican para los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, bueno, de todos modos, significa que cuando han aparecido, cuando efectivamente ya se aplican esas normas, es cuando aparecen los cuestionamientos. Antes que no había nada, no se cuestionaba. Y así es la vida, pues, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Cuando estás controlado, la presión alta no es una opción. Cuídate. Un exitoso programa de RIMAX Seguros para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. RIMAX Seguros. ¡Ay, ay, ay! Ya estoy muy emocionado. Ya faltan pocos días para el sorteo del $1.000.000 de soles que te regala la cuenta premio del BCP. Tú también ábrete tu cuenta premio en el BCP. Tienes hasta el 15 de enero. Es un premiazazo. Sorteo 31 de enero. Banco de Crédito BCP.
Seguimos conversando con Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, flamante ministro del Ambiente. Una pregunta, una curiosidad. Este famoso y nefasto, por decirlo así, informe del Ministerio del Ambiente sobre el estudio de impacto ambiental de Conga, que fue filtrado, además parcialmente, o por lo menos quien lo recibió lo publicó solamente en sus partes más tremendas, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Lo ha visto? Finalmente, ¿qué cosa dice? Yo he estado en estos 2 primeros días fundamentalmente vinculándome con el personal del ministerio, bueno, viendo la gestión diaria, porque esa nunca se detiene, y ese reporte, entiendo, tuvo un destinatario, ¿no? Es un tema que voy a confirmar justamente el día de mañana, pero probablemente sí valga la pena señalar que en la gestión que tengo a cargo en el Ministerio del Ambiente, quizás el término que voy a utilizar va a ser absolutamente impermeable, ¿no? O sea, las cosas que se discutan en el ministerio son cosas que se discuten en el ministerio, y las cosas que se establecen como reportes son cosas que se establecen como instrumentos o documentos públicos, que creo que es bastante importante. Quiero acá reiterar algo que ha sido señalado por el presidente de la República y por el presidente del Consejo de Ministros. La idea es que el gabinete sea un gabinete cohesionado, sea un gabinete que tiene un solo discurso y que es capaz de dar un solo mensaje. Y para lograr eso también es muy importante que al interior del sector haya un solo mensaje. Uno puede discrepar fuertemente en la mesa y hacerlo, y eso es natural, no todos tenemos que pensar igual y lo vamos a hacer, pero de ahí para afuera la política va a ser una y clara. Por ejemplo, ¿el viceministro Cabieses se mantiene o ha renunciado? No, el ministro Cabieses renunció en realidad ante el ministro saliente, y su renuncia fue aceptada. Ajá, bueno. Y yo estoy en el momento, y obviamente en la parte pública uno no puede revelar nombres porque hasta que no salga su resolución, pero las personas que he propuesto son personas de absoluta confianza, de gran y profundo conocimiento, con las que estoy seguro podemos hacer un buen ministerio. Qué bien. Bueno, otro tema que es complicado y que también se utiliza políticamente, se manipula y se convierte en una especie de arma política, ha sido la famosa zonificación económica ecológica. ¿No es cierto? Que es una cosa que se está dispuesta de alguna forma por la ley, pero muchos gobiernos regionales y locales lo usan como una especie de arma vinculante para decir acá no puede haber minería. Pero ¿hasta dónde, digamos, puede ser vinculante o puede ser utilizado? Es decir, se supone que el Ministerio del Ambiente tiene que aprobar esas zonificaciones. En el caso, por ejemplo, de la de Cajamarca, que entiendo, pues no habla de la minería como si no existiera la minería en Cajamarca, pues terminó siendo aprobada por el Ministerio del Ambiente, con lo cual ya, es decir... Aquí hay dos cosas que debo mencionar, Jaime, y tres cosas en realidad que debo mencionar sobre el tema. La primera es que uno de los más claros objetivos de mi gestión es trabajar en el ordenamiento territorial y en una política de ordenamiento territorial, pero entendida como un instrumento de compatibilización, no un instrumento de exclusión. El ordenamiento territorial nunca se creó a nivel mundial para pensar que con el ordenamiento territorial tengo como principio la exclusión, sino en realidad ordenar el territorio de manera que busquemos cómo compatibilizar actividades, y ese es mi objetivo en la gestión. Lo segundo es que todos estos instrumentos llamados la zonificación ecológica económica o el ordenamiento territorial no da derechos. Primero, o sea, mucha gente cree que a partir del ordenamiento territorial yo voy a otorgar derechos. No, los derechos se otorgan por los mecanismos que establece la ley para dar derechos para un aprovechamiento de recursos naturales. Segundo, no prohíben. Y quizás los televidentes lo van a entender si lo llevo a la lógica de la zonificación en las ciudades. La zonificación te establece ciertos parámetros, pero lo que te da o no la autorización es la licencia, ¿no? Entonces, y tercero, es dinámico. No, mira tú, en las ciudades también ocurre... No, pero la zonificación establece que no se pueden construir edificios más de cierto número de pisos. Pero es dinámico. ¿No? Entonces, va cambiando. Sí, claro, lo que quiero decir es que la zonificación y el ordenamiento territorial son instrumentos de planificación cuyo principio debieran ser capaces de compatibilizar y no pensar que son instrumentos para excluir. Eso respecto a lo primero. Es decir, deberían ser instrumentos que digan aquí tales actividades se pueden realizar, pero necesitan ciertas condiciones. Que orienten, ¿no? Y mira tú, y esto debería estar acompañado, y es uno de los temas sobre los cuales cuando tenga más cerrado el plan de mi gestión, me gustaría poder conversarlo contigo. Eso debería estar complementado con un instrumento que te permita establecer mecanismos de compensación
para las intervenciones sobre el patrimonio natural. O sea, si partimos de reconocer que toda actividad humana tiene algún nivel de impacto, ya a nivel mundial se empieza a decir, ok, aquí hay un patrimonio natural que se ve afectado, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a este nivel de intervención, si este nivel de intervención puede ser compensado en cantidad y calidad con una forma, un ecosistema similar, ¿no? Son los sistemas de compensación de recursos naturales. Es lo que se decía en Conga con los famosos cuatro, claro, entonces con los reservorios se compensa. Claro, pero la compensación, yo no quiero entrar a elementos técnicos ahora, pero la compensación debe ser en términos cuantitativos y cualitativos, es decir, lo que uno debiera intentar lograr es que la reposición de ese patrimonio afectado tenga los mismos fines y preste los mismos servicios. Claro. Es decir, si voy a afectar una especie de un recurso hidrobiológico, un espécimen o una especie de fauna o características de un ecosistema, intentar que la compensación se dé con las mismas características. Respecto a la resolución viceministerial a la que haces referencia, que si bien es cierto, en el Ministerio del Ambiente se habían aprobado todas las otras zonificaciones ecológicas y económicas por resolución ministerial, este es un caso que se aprobó por resolución viceministerial, hay que tener en cuenta que no obstante ello es así, se le han establecido condiciones, ¿no? Se le han establecido en realidad una serie de observaciones que tienen que ser levantadas. Incluso una última acta de acuerdo entre el MINAME y el INGEMET, suscrita hace muy pocos días, se dice que, y esto está vinculado mucho al mapa metalogénico de Cajamarca, se le ha remitido al gobierno regional como parte de acuerdo para hablar de una macrozonificación ecológica económica final. Entonces, este tema de la... Yo he visto eso y más bien lo que dice es, digamos, el Ministerio del Ambiente anterior hizo una serie de observaciones. Correcto. Sin que las hayan levantado el viceministerio actual, digamos, del señor Cavieses, efectivamente, aprobó, sin embargo, dio por levantadas las observaciones que en realidad no se habían levantado. Muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de Ingemet se decía, como Ingemet no respondió en el plazo indicado para dar la información que se le pedía, por lo tanto se da por levantada y así sucesivamente. Es cierto que en esa matriz se establecen algunos criterios que dice absuelto, ¿no? Pero por otro lado es cierto que un grupo técnico, y esto antes de que yo asuma, yo hoy he estado muy atento a revisar esta documentación, ha establecido ciertos condicionamientos, ¿no? Que en la resolución viceministerial sí señala que se deben cumplir con algunos elementos para levantar, complementarios para levantar las observaciones, y uno de los cuales está vinculado efectivamente al mapa metalogénico, sobre las cuales ha habido una reunión el 9 de diciembre entre Ingemet y MINAM y se le ha remitido a la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca. En todo caso es un tema sobre el cual estaré muy atento, pero efectivamente aquí han habido una serie de dificultades que hay que considerar. Habría que revisar esa resolución viceministerial y eventualmente modificarla, rectificarla, ¿no? Porque pareció tener una, digamos, haberse dado dentro de un marco muy político, de tener una intencionalidad política, ¿no? Sí, este es un tema sobre el cual han seguido las conversaciones, que como te digo, estoy muy atento a lo que ha significado y cómo se puede buscar realmente, ahora que hay tanta voluntad, o parece haber esta voluntad clara de diálogo, para ver cómo podemos avanzar propositivamente en soluciones. De acuerdo. Ahora, otro tema complicado del año que se viene es el asunto de la consulta previa, ¿no? La ley de consulta previa. Esto ya no necesariamente tiene que ver directamente con el Ministerio del Ambiente, pero claro, muchos de los temas podrían tener que ver precisamente con consultas vinculadas a industrias, a operaciones extractivas. Entonces, aquí está por darse, digamos, está pendiente el reglamento, pero correcto, la elaboración de ese reglamento debe ser una cosa pues muy bien hecha para que no se convierta esta ley en una especie de caja de Pandora que termine paralizando absolutamente correcto, todo. Yo personalmente creo, y esto es una competencia en realidad que le corresponde fundamentalmente al Ministerio de Cultura y al Viceministerio de Interculturalidad, y así sé que se está intentando hacer, que sin perjuicio de la existencia de un reglamento sobre la ley de consulta, es importante contar con lineamientos que establezcan formas operativas, porque al final uno tiene que saber más o menos en qué escenario se mueve, ¿no? Y eso es algo que con mucha dedicación el Ministerio de Cultura, ahora está el ministro Peirano a cargo de, ¿no? Y esto ha estado viéndolo el viceministro Iván Lanegra, ¿no? Que tiene un primer borrador, pero es un tema que merece nuestra mayor atención. Porque, por otro lado, según, digamos,
la consulta previa es una cosa que va a tener que ser administrada por el Estado, ya no es como los estudios de impacto ambiental que son hechos en buena cuenta o administrados por la propia empresa. Y el Estado, pues, estamos viendo que no tiene esa capacidad, no tiene casi ninguna capacidad. En ese sentido le iba a preguntar, el Ministerio del Ambiente, en las primeras informaciones que tuve, noté que el presupuesto previsto para el año 2012 era menor al establecido en el año 2011. Después he visto otra cifra que ya no sé cuál. Sí, sí. Lo que ocurre, Jaime, respecto a este tema del presupuesto, es que cuando salió esta noticia respecto a que el presupuesto era menor, no se había considerado, o sea, en el primero sí estaba y en el segundo no, los presupuestos de los órganos adscritos, y en especial el presupuesto del IAP. ¿Qué ocurre con el IAP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que es un órgano adscrito y que además cumple 30 años este año? Es uno de estos casos ejemplares, ¿no? Yo voy a estar en la ciudad de Iquitos el día sábado, va a ser mi primer viaje al interior del país esta semana, que es importante estar en el despacho, pero a lo que iba es... Tiene que bañarse en el río Nanay, ¿eh? Porque si no, no es ministro del ambiente. Trabajaré... Tiene que percibir el ambiente. Me reuniré no solo con la gente del IAP, sino a su vez con el presidente del gobierno regional. Pero déjame terminar esta idea. Entonces, los presupuestos del IAP derivan del uso del canon de hidrocarburos, ¿no? Y el canon de hidrocarburos de Loreto deriva de lo que son formas de producción fiscalizada que se calculan una vez que la producción está verificada. Entonces ahí hay un tema que hacía suponer o hacía pensar que el presupuesto era menor, pero no, definitivamente. De acuerdo, pero entonces me imagino que como la institucionalidad de fiscalización y en general de monitoreo ambiental está en construcción, usted mismo, de eso hemos hablado a lo largo de toda la entrevista, me imagino que el propio Ministerio del Ambiente tiene necesidades, digamos, de implementación mayores, ¿o no? Tiene necesidades de implementación mayores. En esto no te imaginas lo positivo que resulta del apoyo de la cooperación internacional. Estamos en el Ministerio del Ambiente trabajando para tener una unidad de proyectos, porque es un número muy grande de proyectos, y lo que estamos intentando es evitar que se produzca duplicidad, evitar que se produzca superposición. Es a veces típico cuando se trabaja con distintas fuentes de cooperación internacional que se produzcan casos de duplicidad, y utilizar muy eficientemente los aportes que nos hace la cooperación internacional. En algunos casos son aportes no reembolsables, en algunos casos son créditos, para poder subsanar o corregir aquellas deficiencias que tengamos en el presupuesto. Entonces, esta unidad de proyectos es fundamental, y un sistema coherente de proyectos. Y hoy día, antes de venir para acá, estaba hablando con el equipo que está viendo esta unidad. Yo les decía, vamos a generar en el Ministerio del Ambiente una manera al revés, como habitualmente se ven las cosas. No vamos a ver las cosas por proyectos, no es que tengo este proyecto para hacer tal. Vamos a ver las cosas por temas. Y una vez que construimos con los distintos proyectos sólidamente el tema, podemos decir, y para esto contamos con el apoyo o la cooperación o el financiamiento de A, B, C o D, organismos de cooperación había un internacional, financiamiento para disposición de residuos sólidos. De YAICA. ¿No? Así es. Eso es muy importante, muy porque importante. las ciudades en el Perú no tienen pues relleno sanitario, no tienen nada de eso. La cooperación de YAICA es muy importante, y quizás aprovecho además para saludar, ¿no?, al gobierno del Japón por lo que es el aniversario del emperador. Hoy día se celebra. Y la cooperación de YAICA, la cooperación japonesa, es muy, muy importante para el Ministerio del Ambiente, no solo en temas de residuos sólidos, también en temas de bosques, ¿no? El programa de conservación de bosques cuenta con un fuerte aporte de la cooperación japonesa. Bueno, ahí tenemos japonesa. todo el tema, ¿no? El presidente Humala se apuntaría un poroto si liderara una cruzada para construir reservorios. Ahora que se habla de reservorios, los de Conga no son los únicos. Hay que construir reservorios en todas las cabeceras de cuenca del Perú para enfrentar el cambio climático. Hay que forestar las cuencas. En fin, una serie No cometo ninguna infidencia, y creo que además tu pregunta es muy oportuna para decirlo. Si señalo que en el Consejo de Ministros el presidente Humala señaló ayer una prioridad, los reservorios y los microreservorios, ¿no? Y con mucha atención el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, ¿no?, tomó nota de la importancia de tener reservorios y microreservorios como una prioridad de la política de gobierno. Qué bien. Bueno, y por último, todos los pasivos ambientales acumulados a lo largo de 500 años de historia,
Que no, eso no hay manera de afrontarlo, ¿no? Yo Porque eso es creo- muy costoso, ¿no? Es costoso, pero merece una priorización. Jaime, eso es bien interesante decirlo. ¿Qué cosa es un pasivo ambiental minero? Son residuos generados por empresas mineras que ya no operan y que tienen riesgo para la salud, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esos tres elementos, se da cuenta que en realidad uno debe priorizar aquellos pasivos ambientales que mayor riesgo generan, ¿no? Claro, claro, Esa es la claro, lógica, lógico. ¿no? Y cuando entonces deja de ser un pasivo si logro eliminar el riesgo, es decir, cuando estabilizo física y químicamente el residuo. Entonces la lógica es empezar a mirar el tema de los pasivos con una lógica de priorización. Ya se estuvo haciendo, pero creo que se puede trabajar más activamente en ello. De acuerdo. Ahora, hay todavía empresas, incluso formales, las empresas que más contaminan y destruyen el ambiente son estas informales, ¿no? Pero hay algunas formales y grandes que están, por ejemplo, la laguna de Chinchaycocha recibe aguas, no sé, muy destructivas, me parece que vienen de Volcan. Eso es una cosa de exigirle a Volcan, oiga, señor, pare usted eso, ¿no? Sí, correcto. Hay una serie de disposiciones vinculadas a límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental del agua que están sujetas a planes sobre los cuales vamos a ver, y especialmente desde el OEFA, la verificación de su Claro. cumplimiento. Pero dijiste también que hay actividades informales y aprovecho para señalar algo que ayer probablemente ya apareció en los medios. En el Consejo de Ministros ayer se aprobó un proyecto de ley para solicitarle facultades delegadas al Congreso para legislar en materia de minería ilegal, ¿no? Eso es básicamente Para básicamente temas de interdicción y mejora de la interdicción de la minería ilegal, fundamentalmente en zonas excluidas, pero en realidad minería ilegal en todo el territorio. Esta no es una ley solamente para Madre de Dios, para ¿no? poder incautar. Así es, ¿no? Para corregir el marco legal que puede estar generando limitaciones para un Estado y un gobierno que está decidido a controlar la minería ilegal, especialmente en aquellas zonas donde no debe proceder. Muy bien, eso está muy bien. Bien, ministro Manuel Pulgar Vidal, muchas gracias por su participación y suerte en su gestión. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Javier Torres y Víctor Andrés Ponce para analizar un poco el marco, el escenario político que se va generando.